todos y a todas, bienvenidos a La Hora de Inspirar, vuestro podcast, canal de confianza. Hoy, ¿a quién tenemos, Víctor? Tenemos a David Tess, ¿se pronuncia Tess? Eso es, lo has pronunciado perfectamente y un placer estar aquí con vosotros. Sí, es uno de los mayores creadores de contenido de desarrollo personal, pero claro, la gente le conoce más por la ducha fría. Eso es. Al final, mi nombre creo que no aparece por ningún lado, pero el proyecto de la ducha fría, para quien sabe o quien le interesa el campo de desarrollo, seguramente le suene. Es increíble, ¿verdad? Más que recomendadísimo y bueno, aparecerán sus redes por aquí abajo si lo estás viendo en YouTube. Si no, si estás en Spotify, te pasas por YouTube y le echas un vistacillo, que también tienes podcast en Spotify, si no recuerdo mal. Eso es, en Spotify, porque al final es algo que la gente agradece, ¿no? Estos capítulos largos, como lo que vamos a hacer hoy, conversar de vez en cuando y externarnos, también tengo ahí mi proyecto. Genial, pues a toda la gente animamos que os paséis por allí también. Y bueno, vamos a comenzar con el primer bloque de preguntas que se llama de película y no hemos querido hacer más introducción porque te vamos a preguntar quién es el protagonista de tu película. Vale, bueno, yo creo que obviamente el protagonista de mi película al final soy yo mismo, ¿no? Yo creo que además es algo que todo el mundo debería ser, ¿no? O pensar de ellos mismos, ¿no? Ser los protagonistas, que de hecho creo que a veces podríamos decir que hay personas, esto me parece curioso porque además hace poco vi una reflexión al respecto, ¿no? Hay gente que a lo mejor se cree demasiado protagonista de las películas de los demás, ¿no? Y hay gente que se cree el personaje secundario de su propia película, ¿no? Y al final creo que adoptar el rol correcto de tú asegurarte de ser el protagonista de la tuya, ¿no? Tomar buenas decisiones, tener una vida con experiencias que al final, ¿no? Cuando vayas haciéndote mayor, vayas sintiéndote orgulloso del tiempo que has vivido, creo que es algo bastante importante. Así que, en efecto, yo creo que yo sería el mío de la mía. ¿Y qué nos podrías contar de esa película? ¿De quién es David? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿En qué momento se encuentra a día de hoy? Pues esto puede ser largo, voy a intentar resumir a lo mejor algunos puntos que pueden ser así un poco más, pues para presentarme un poquito más la persona que soy. Bueno, yo me considero una persona normal como cualquier otra, o sea, he tenido una infancia y una juventud un poco complicadas que me hicieron tomar responsabilidades desde que era bastante joven. Pero siempre he sido muy inconsciente, ¿no? Yo era una persona, si bien no me metía en follones o en líos demasiado bestias, ¿no? Nunca he sido un problema para nadie, sí que he sido muy inconsciente y todo lo que recomiendo en mi canal a día de hoy he hecho todo lo opuesto durante toda mi vida. De hecho, si al David de hace 7, 8 años le presentan al David que soy ahora, diría, ese no voy a ser yo, coña, ¿qué dice este tío? Y bueno, al final, pues por ciertas cuestiones de la vida, ¿no? Seguramente ese acumulamiento de sufrimiento, ¿no? Cuando te vas haciendo mayor. Imagino que tendréis mi edad, más o menos, ¿no? Yo tengo 30, debí rondar por ahí. 27. 28. Vale, pues Por ahí. al final cuando te vas haciendo adulto vas diciendo, oye, o me pongo las pilas o al final veo que acabo en esta, ¿no? espiral cíclica, ¿no? De trabajar un trabajo que no te gusta y pues al final perder un poco la pasión, ¿no? que tenías cuando eras joven. Y bueno, terminé explotando ese sufrimiento, me puse a mejorar en todos los aspectos de mi vida, dije, oye, esto es la hostia, quiero compartirlo con los demás, así que ¿por qué no pruebo en YouTube? Así que le di una oportunidad, me tiré 1 año y medio creando contenido para nadie prácticamente y al final pues explotó y pues apareció esa ola, ¿no? que puedes surfear una vez en tu vida, así que decidí surfearla y aquí estamos a día de hoy. Muy contento, muy orgulloso de la vida que he tenido, con un montón de experiencias, maestros por todos lados, aprendizajes, viajes y bueno, orgulloso y contento de lo que he conseguido ahora y expectante de lo que traerá el futuro. Y agradecerte que ahora seas un poco maestro de todos los que te escuchamos, ¿no? Que después de todo ese proceso seas tú ahora el que digamos, gracias a ti por incluso ayudarnos a ser mejores personas a nosotros. Eso es de lo más bonito que hay. O sea, y gracias, porque esto es más bonito que me pueden decir al final, porque al igual que cuando yo estaba hace unos años ahí, ¿no? Consumía creadores o leía determinados autores que me inspiraban y al final lo que hacen es cambiarte un poco las creencias, ¿no? Toquetear un poquito tu cabeza para que cambien
pues esos paradigmas que todos tenemos, ¿no? Que a veces son un poco deficientes o autosaboteadores, pues poder hacer yo eso ahora con mi contenido, ¿no? Además, que soy una persona que intenta demostrar siempre a través del ejemplo, ¿no? Porque al final, pues bueno, en este mundo hay mucha gente que solo habla, pero que luego no actúa, que luego lo que hay detrás es un poco humo, o por lo menos eso es lo que yo veo, ¿no? Estando dentro de este mundillo. Entonces, pues me gusta esforzarme mucho, ser un ejemplo, que la gente se inspire no por lo que digo, sino también mostrando un poco de mi vida real para que vean lo que hago. Así que sí, ese es el objetivo al final. Qué bueno. Qué gran cambio, al final lo que dices, predicar con el ejemplo, que es la mejor manera. Claro, 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 desde luego, o sea, al final, al crear contenido y hoy en día que el contenido vuela tanto, es tan rápido, nuestra atención apenas pues es estable durante unos pocos segundos en un contenido concreto, nos estamos convirtiendo en muy, muy buenos oradores, ¿no? O sea, la apariencia, lo que se dice, la imagen que se da, se está convirtiendo en todo, mientras que lo que hay detrás está pasando a un segundo plano porque requiere profundizar en la persona o en el creador de contenido que estás consumiendo. Entonces, pues hay muchas personas que dicen, oye, ¿para qué voy a aplicar todo lo que digo si con hablarlo ya consigo los resultados, entre comillas, ¿no? Que sí, claro. Que piensan que esos resultados que desean son al final números, ¿no? Pero yo creo que eso está muy alejado de al final lo que te puede otorgar una vida satisfactoria. Totalmente, la verdad. Totalmente. Y creo que, bueno, la siguiente pregunta has respondido un 50-50, que es el ¿Vale? cuándo superó Dime. la realidad a la ficción, que creo que, bueno, ¿Vale? con todo lo del canal de YouTube, pero Ujú, quizás por afinar un pelín, ujú. ¿podrías localizar cuál fue ese momento, el vídeo o el contenido que hizo que superara eso, la realidad a la ficción? Con realidad ficción te refieres a cuando este proyecto, ¿no? Empezó a tomar rodaje o algo así, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, fue a través de... A ver, yo siempre me he trabajado mucho mi contenido, desde el primer vídeo, aunque era más amateur, porque yo no he estudiado videografía ni nada de audio, sí que sabía un poco más, porque he sido muy apasionado de la música y he grabado cosas. Eh, Siempre he intentado trabajarme mucho mi contenido, ¿no? Pero en efecto, pues como he comentado, me tiré un año y medio comiéndome los mocos, ¿no? Y haciendo vídeos por pura pasión, que creo que es un proceso que tiene que hacer todo creador. Vosotros, de hecho, estaréis ahora mismo en ese proceso, ¿no? Que poco a poco irá pillando rodaje. En lo mío fue más bien no hay nada y de repente absolutamente todo. O sea, de repente de un día a otro, yo cuando llegó la pandemia seguí creando contenido, hice un pequeño parón porque tuve problemas, pues al igual que muchísimas personas, ¿no? Durante la pandemia afectó eso un poco anímicamente y hice un parón, decidí parar, estuve creo que 2 meses o 3 meses sin subir vídeos, avisé obviamente, porque yo no me sentía con la autoridad suficiente como para seguir dando consejos a los demás, ¿no? Y dije, creo que tengo que resolver algunas cosas en mi propia vida y luego ya volver. Bueno, no me dio mucho tiempo a hacer eso porque de repente un día me desperté y hay un vídeo muy famoso que se llama Los efectos de la pornografía sobre tu cerebro. Me metí y de repente tenía 200.000 visualizaciones. Claro, os podéis imaginar, de una mañana a tu vídeo máximo eran 2.000 visitas, ¿no? Y de repente te metes una mañana, ves 200.000 visualizaciones, más 15.000 suscriptores, cuando yo tenía a lo mejor 2.500 o algo así. Dije, bueno, ¿qué es esto? Claro, rápidamente pedí la monetización. Al día siguiente eran, no sé si me acuerdo, 600.000 visitas o algo así. Los Madre mía. suscriptores de repente se dispararon y dije lo que he comentado antes, ¿no? Ahora me toca cabalgar esta ola, o lo hago ahora o esta oportunidad pasa. Y dije, me pongo las pilas, me puse a crear nuevos vídeos, enseguida empecé a subir, y ahí ya fue todo bastante rodado. Así que fue ese momento concreto en el que ya empecé a verme a mí mismo no como más creador de contenido, porque hasta entonces el dinero, en un año y medio, la cantidad de ingresos que había tenido habían sido cero, ¿no? Entonces es verdad que cuando ya empiezas a recibir, aunque era poco al principio, obviamente, ¿no? Ya empiezas a pillar un poquito más de rodaje. Ok, bueno, y enhorabuena, porque tu contenido aporta muchísimo valor. Lo hemos hablado justo antes en el previo de las cámaras, que nosotros lo consumimos y lo compartimos con las personas con las que trabajamos y enhorabuena, ¿eh? Sí, la Qué verdad que bien, sí. muchas gracias, te lo agradezco. Una gran labor, no me salen las palabras, perdón, una gran labor la que haces y que puede llegar a muchísima gente y también mezclarlo un poco también con eso social de ya no solo la motivación, sino
Es decir, por ejemplo, a mí me hacía mucha intriga lo de la pornografía cuando vi el vídeo. Los efectos de tu cerebro, porque nosotros miramos mucho por el tema de la industria y tal, pero nunca nos había centrado en cómo puede afectar. Entonces, tener esa doble visión me parece súper interesante. Y la verdad es que Sí, te agradezco muchísimo todo tu contenido porque es indagar lo que te decías antes, profundizar en cada profundizar eso tema. al final es todo. Sí, te lo agradezco. Y al final, algo que también intento hacer con mi contenido, que va un poco en contra del método que tienen hoy en día las redes sociales de premiar el contenido, que se premia mucho la especialización, ¿no? Y enfocarse en un tema concreto. Pero yo entiendo el desarrollo muchas veces como es que es todo, ¿no? O sea, es que al final el desarrollo es como tomar decisiones en tu vida, cómo actuar en tu vida en base a todo. O sea, todo tiene que ver. Y algo, por ejemplo, que me gusta mucho también es el tema de las relaciones y la atracción, que muchas veces se ha quedado separado del desarrollo, ¿no? Esa cuestión se ha delegado mucho a maestros de la seducción, Sí, gurús de la seducción y demás, cuyos métodos, pues bueno, no vamos a entrar a valorarlos ahora mismo, ¿no? Pero a mí es algo que me interesa mucho, porque en efecto es una gran parte de la satisfacción vital que tenemos, ¿no? Entonces, pues creo que es otra parte que además es una que genera mucha incomodidad, ¿no? Y que es muy difícil sí. los errores de uno mismo, ¿no? Es un campo muy emocional, ¿no? Entonces, a mí me gusta también tocarlo, porque creo que es una cosa que determina mucho la satisfacción que tenemos con nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues igual que lo de la pornografía, oye, es un tema incómodo, a la mayoría de hombres les incomoda de repente conocer, igual que lo hizo a mí, obviamente, ¿no? Que eso puede tener efectos negativos, sí, pero es lo que hay. O sea, no podemos obviar la parte que no nos gusta y decir, no, no, yo solo duchas frías y ejercicios, como no, no, cuidado. Esto es una pequeña parte, ¿sabes? Que sí, que el estoicismo y todo esto está muy bien, pero que todo lo demás también tiene relevancia, ¿no? Entonces, pues ahí es donde intento yo también mostrar esa visión un poco más integral del desarrollo. Sí, al final todo suma o todo resta. Eso es, eso es. En estos casos yo creo que profundizar, mirarse a uno mismo, ¿no? Aprender de todos esos aspectos que nos... Yo siempre digo eso, ¿no? De acepta la incomodidad, abraza el sufrimiento y demás. No es que aceptes el dolor, sino que aceptes que, oye, que hay campos que aunque a ti no te guste o que no te interese ahora, también tienen mucha influencia en ti y harías bien en indagar un poquito ahí para ver cómo te afectan y cómo mejorar tu desempeño en esos ámbitos de tu vida. Totalmente. Y bueno, un poquito al hilo de lo de abrazar el dolor, estas situaciones y demás, la siguiente pregunta es de cuál ha sido alguno de los nudos más complejos que has vivido y cómo saliste de ellos. Esto además suele ser una de las preguntas que más nos hacen a nosotros también en nuestro trabajo Ujú. y nos gusta realizar esta pregunta a todos los invitados para que vean distintas perspectivas de cómo poder enfrentar pues, esos momentos un poquito más oscuros y bueno, ver las herramientas con las que cuentan otras personas y que puedan integrarlas en su vida, que no todas van a valer para todas las Sí. personas, pero que tengan esa visión. Claro, claro. Bueno, pues yo tengo dos que yo creo que han sido los que más me han influenciado en mi vida, aunque no te voy a decir que los atravesé de manera consciente, porque más bien fueron las hostias que a mí me hicieron espabilar, ¿no? Y que al final forjaron la persona que soy. No es algo que me haya ocurrido ahora, ya con la cabeza llena de conocimiento y experiencias que tengas, sino cosas que me ocurrieron en el pasado. La más bestia que a mí me ha ocurrido, que obviamente es la que determinó un poco toda mi vida, es que a mi hermano pequeño, cuando era muy joven, le atropelló un autobús, cuando yo tenía 15 años y él 12 años, ¿no? Entonces, pues bueno, de hecho estuvo muerto durante 10 minutos, se quedó pues paralítico y demás, ¿no? Es una persona estupenda, a día de hoy vive una vida súper feliz, pero bueno, no es una persona con discapacidad y eso hizo que a los 15 años, yo siendo el hermano mayor, pues tuviera que asumir un montón de responsabilidades, ¿no? Y bueno, me cambiara el chip, os podéis imaginar, ¿no? Yo era la persona que cuando veía a otros quejarse decía, pero tú de qué te quejas, no tienes ni idea, ¿no? Era un sufrimiento llevado de forma muy inconsciente al final, ¿no? Pero que bueno, eso determinó mucho, mucho mi carácter. Y luego la otra bestia que tuve, que es a raíz de la cual yo empecé con el desarrollo personal, ¿no? Fue una famosa ruptura con una novia con la que llevaba 2 años y medio, ¿no? Bueno, me dejó, obviamente, ¿no? Antes no lo entendía, ahora ya, obviamente, digo, "Jo, suficiente que no me dejó antes, ¿no? Esta chica, ¿no?". Pero obviamente fue la primera ruptura grande que tuve y como todos sabemos, una ruptura después de unos cuantos años, ¿no? Sobre todo al principio y cuando eres joven, ahí tenía, ¿qué tenía yo? 24 años aproximadamente, pues pega duro. Y me acuerdo que, bueno, yo lo estaba pasando muy mal y a las 2 semanas o algo así, yo estaba en un trabajo además en el aeropuerto que no me gustaba nada, o sea, no.
no era feliz allí. Y me acuerdo que un día dándole vueltas me estaba hablando de la jefa, me estaba contando, no sé, una historia que a mí no me importaba una mierda, como en este estado, ¿no? Que estás. Y me acuerdo estar escuchándola, no, yo no estaba concentrado y pensar, joder, si tan solo pudiera controlar mis pensamientos, ¿no? Y ese pensamiento de si tan solo pudiera controlar mis pensamientos, o sea, algo hizo ahí un poco de clic en mí. Y me acuerdo que llegué a casa y lo primero que se me vino a la cabeza fue budismo. Dije, el budismo lo asociaba a paz mental, ¿no? A control mental y estas cosas. Me puse a investigar, me puse a leer libros sobre budismo. Bueno, me empezó a cambiar la cabeza. Me fui a Myanmar durante un mes a recorrer todo el país, a hablar con monjes budistas. Bueno, ya me dio el tipazo brutal y a raíz de ahí ya empecé con todo el camino este del desarrollo. Así que bueno, eso sería más o menos un poco los dos momentos así más puñeteros en mi vida con más sufrimiento que más me han hecho cambiar, yo creo. Pues muchas gracias por compartirlo. Nada, Sí, hombre, la verdad nada. es que son situaciones, a ver, la segunda no tan grave que supongo como la primera, pero también depende de la persona de quien la viva también, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, fíjate, hombre, lo de la primera obviamente es cosa personal, ¿no? Lo cuento en algún momento, ¿no? Obviamente no me extiendo demasiado, es una situación que se va a dar a pocas personas, pero bueno, que son cosas, claro, a mí, por ejemplo, esto me resulta muy interesante, no me voy a extender mucho también porque tenemos ahí otras preguntas por delante, pero claro, muchas veces hay un montón de creadores, ¿no? Hoy en día, sobre todo, con mucho el tema este de la masculinidad, ¿no? El de cultívate como hombre y demás, que yo con cierta parte estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero hay una parte ahí de no disfrutar de los resultados a lo largo del camino, ¿no? De ser excesivamente disciplinado, de, ¿sabes? De tirarte años y años trabajando. Claro, con una experiencia como la que he tenido yo he sido siempre partidario con eso de, oye, es que no sabes, una cosa es el plan que tú tienes para tu vida y otra cosa es el plan que la vida tiene para ti. ¿Sabes? O sea, a ti nadie te puede garantizar que esos 4 años que tú vayas a estar trabajando dentro de 3 sigas aquí. ¿Vale? Es que te puede pasar cualquier desgracia de estas, al final no lo sabes, ¿no? Entonces yo creo que siempre es importante avanzar, pero disfrutar de ese avance, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que yo he interiorizado por lo menos mucho a raíz de esa experiencia y que creo que para mí es el camino correcto, ¿no? Al final aquí todos justificamos lo que creemos como correcto, ¿no? Entonces para mí siempre el desarrollo tiene que ir combinado del disfrute porque tú no sabes lo que va a durar tu vida ni demás. Y en cuanto a lo otro, lo de la ruptura, pues al final creo que es uno de los mayores catalizadores de, vamos, yo con las consultas privadas que hago, con la gente que hablo, sobre todo para los hombres, fíjate, yo creo que a los hombres esa primera ruptura, ¿no? De una relación larga es tan dolorosa que a muchos o les hunde o les hace propulsar su desarrollo de una forma brutal. Y no sabéis la cantidad de tíos que me he encontrado que después de una ruptura es gimnasio, lectura, meditación, ¿sabes? Dejo el trabajo, me pongo con un proyecto, o sea, se ponen a hacer todo para canalizar ese sufrimiento, que a mí me parece estupendo, ¿no? Al final hay emociones negativas que lo mejor que puedes hacer con ellas es canalizarlas, ¿sabes? Muchas veces empiezan como con un se va a arrepentir de haberme dejado, ¿vale? Es un poco así, no voy a ser ese ex que nunca podrás superar, ¿no? Y luego ya se van relajando, ¿no? Pero utilizar esas emociones negativas, fíjate, a mí me parece más sano, ¿sabes? Porque hay mucha gente que al final es como, no, me voy de fiesta, me voy con cualquier tía, me evado, me pongo a beber. Estos por lo menos canalizan su sufrimiento y luego ya se relajan, ¿no? Pero bueno, utilizan ese motor de emociones negativas de una forma que a mí me parece por lo menos que no está tan mal, ¿no? Le sirve para construir. Eso Bueno, es. para relajar un poquito esta conversación, porque está siendo muy emocional, vamos a Sí. conocer un poco a David, un poco pues, más distendido, más ameno. Entonces te vamos a hacer una serie de preguntas en el speed round y tú nos respondes con una palabra solamente, o dos o tres. Pero así rápido. Vale. ¿Estás preparado? Venga. ¿Listo? Vamos a ello. Perfecto. Un lugar. Kioto. ¿Un libro? El libro tibetano de la vida y la muerte. Una película. Voy a ser un friki de Japón, pero el último samurái. Un recuerdo. Aquí tengo que extenderme un poco más, pero mi primer recuerdo, que es mis padres meneando una sábana verde que teníamos cuando era pequeño, y yo cuando era muy pequeño, es mi primer recuerdo, iba por dentro de la sábana, ¿no? Y todo se movía y jugaban y nos reíamos y demás. Yo no sé que tendría 2 o 3 años, pero bueno, es un recuerdo que valoro mucho porque es el primero que tengo, así que ese. Qué maravilla.
Pues una canción o género musical. Rock, a secas. Eres de los míos. ¿Un viaje que hayas realizado? A Myanmar, Un viaje por realizar. a México, ¿Libro o película? libro, Playa o montaña. montaña, ¿Perros o gatos? perro, no, sin duda. Un personaje de ficción. Aquí voy a seguir con mi friquismo. Tanjiro de Kimetsu no Yaiba, que es un anime. Qué grande. ¿Un escritor o escritora? Robert Greene, ¿Y un instrumento musical? la batería. ¿También tocabas la guitarra, puede ser? ¿Y algún También toco la instrumento? guitarra, también compongo, también toco la armónica. La música ha sido al final algo que también le he dedicado mucho tiempo. Qué Si bueno. tienes proyecto musical, nos mandas enlace también, que Claro. nos encantaría también escuchar, ¿eh? En su día lo tenía, pero al final lo sustituí por el de YouTube y a día de hoy me come todo el tiempo. Pero vamos, que un bien sustituye a otro, ¿no? Al final, mayor. No, pero la música siempre acompaña, sea tocando o escuchando. Sí, sí, no, desde luego me encanta escuchar y de hecho sigo tocando, pero ya como un hobby para mí. Es muy terapéutico la música, ¿verdad? Sí. Vale. Y tanto. Ya. Pues bueno, en esta segunda parte del speedrun vamos a lanzarte frases y tú tienes que terminarlas. O lo primero que te venga, también de manera muy rápida. Vale. La primera es, si no fuera el desarrollo personal, sería... Un cabrón infeliz. Si pudiera cambiar algo de mi vida, sería. Uf. Va a sonar a topicazo, pero nada. No cambiaría nada. No. Genial. Si me concedieran un deseo sería, y no vale pedir más deseos, que ya no lo han jugado muchas veces. Evitar el sufrimiento de mis seres queridos. Si tuviera que aprender algo nuevo, ¿qué sería? Soy un poquito, pero japonés. Genial. Vale, y si fueras un color, animal y cosa, ¿qué sería de cada uno de ellos? Un color, animal y cosa. Vale, un color negro, que me encanta. Un animal, un oso, que me gusta mucho también. Y una cosa. Hostia, una cosa. No, un instrumento musical. A ver, una guitarra, pongamos, por ejemplo. Genial. Genial. Pues vamos a pasar a la última sección, que es un poquito más el corazoncito de toda la entrevista, ¿vale? Vale. Vamos a empezar un poquito más flojo a lo más potente. Ujú. Aparte del desarrollo personal y la creación de contenidos, ¿tienes algún proyecto más? A lo mejor lo de la música o por ahí que no se sepa tanto. Pues a día de hoy no, porque yo al final combino, yo no soy solo creador de contenido, yo tengo mi trabajo, yo soy director financiero en una empresa de transportes internacionales y demás, entonces ya me ocupa mucho tiempo, mucho tiempo, porque además de Ducha Fría soy yo solo, o sea, no hay absolutamente nadie más ahí detrás que haga nada. Bueno, tengo a un chico ayudándome con el audiolibro y demás, pero vamos, prácticamente todo lo hago yo solo. Entonces ya llevar esa vida con mi trabajo de 8 horas, que además está prácticamente 1 hora en coche, combinarlo con mi proyecto y querer tener vida social, obviamente al final me lleva mucho tiempo. Así que de momento esto es todo. O sea, la Ducha Fría con el podcast, con el libro, con el Instagram, con todo, de momento es lo que me ocupa más tiempo. Así que no, fíjate, no tengo ningún proyecto así por detrás externo a la Ducha Fría. Qué bueno. Y tienes que tener unas motivaciones también para levantarte cada día, pero por desgracia muchas personas no la tienen. Entonces, ¿qué consejo le darías a esa persona que lo está pasando ahora mismo muy mal? Pues la motivación a mí es un tema complejo, ¿no? Porque al final hay muchísimos factores, ¿no? Pero pasa mucho, nos cuesta mucho ampliar nuestra perspectiva, ¿no? Y deshacernos de algunos vicios o de algunos comportamientos negativos que nosotros no asociamos que puedan ayudar a generar esa motivación, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pornografía, ¿no?
sabemos que trastoca los niveles de dopamina de nuestra cabeza, que es aquello que nos hace tener motivación, porque la dopamina al final es lo que hace que nosotros veamos algo y lo califiquemos como deseable. Si tú tienes trastocado eso porque la pornografía lo dispara y el nivel de deseabilidad de la pornografía está aquí, al final lo que hace es que toda tu vida, ese nivel de deseabilidad y por lo tanto de motivación que tienes para actuar, ¿no? Y relacionarte con otras partes de tu vida es mucho menor. Entonces, la motivación claro, lo vemos como, no, yo voy por etapas, ¿no? Yo una semana estoy muy motivado, otra semana no estoy muy motivado, o meses, o años, ¿no? Yo puedo decir tranquilamente que a lo mejor 1 de cada 100 días estoy desmotivado, pero prácticamente todos los demás es que estoy motivadísimo, pero porque tengo cuidados todos los aspectos de mi vida, o prácticamente todos, ¿no? Tampoco me voy a chulear, ¿no? También hay cosas en las que sigo trabajando que me ayudan a mantener esa motivación. Entonces, la motivación no aparece un día y se te presenta, toca la puerta y dice, aquí estoy, vamos a aprovechar. No, 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 se cultiva, se genera como hábito al final, ¿no? Entonces, pues, chicos, si ves pornografía, deja de ver pornografía. Prueba el tema de las duchas frías, que además hace poco han salido estudios que me parecen súper interesantes de un hombre que se llama Andrew Huberman, que es un doctor en la Universidad de Stanford, que se ha comprobado que las duchas frías elevan de forma natural los niveles de dopamina, una cosa que se llama baseline, ¿no? Que es como los niveles de dopamina, pues tenemos una línea recta, por así decirlo, vemos una tarta, sube un poquito, ¿no? Y luego vuelve a bajar, ¿vale? Cuando comemos la tarta, seguimos recto, vemos pornografía, se va para arriba muchísimo y luego baja por debajo de los niveles normales. Pues las duchas frías, por ejemplo, te elevan esa baseline de dopamina y se mantiene estable durante 3 horas. Es decir, tú aumentas tus niveles de motivación 3 horas después de pegarte una ducha fría, ¿no? Pues incorpóralo. El tema de la meditación, de controlar tus pensamientos, entrenar, también verte mejor, hacer todos esos hábitos que a ti te van a aportar seguridad. Si es que al final sabemos lo que es correcto. Lo sabemos y todos lo sabemos. Y a mí, por ejemplo, mi contenido es poco criticable porque nadie me viene y me dice, tío, yo he meditado y estoy peor. Tío, yo he hecho ejercicio y estoy peor. Tío, he leído 10 libros y ahora me siento más tonto. Es que no, si sabemos lo que es lo correcto. La cosa que nos cuesta mover el culo. Además, aquí, bueno, somos muy... ¿no? Los españoles a veces somos demasiado españoles, ¿no? Y nos gusta demasiado el relax. Pero pequeñas acciones, pequeñas acciones. Y además yo siempre lo digo, oye, que no te apetece entrenar, pues entrena 10 minutos. Que no te apetece meditar, pues medita 2 minutos. Que no te apetece la ducha fría, oye, pues date la templada un poco tirando a fría después de ducharte con agua caliente, ¿no? Ves introduciendo con vaselina, como me gusta decir, ¿no? Estos hábitos un poco difíciles para que se vayan asentando poquito a poco. Pero eso es al final lo que te va a dar motivación. Percibirte a ti mismo como alguien capaz de afrontar esos retos que sabes que son los correctos. Sí, escuchando un poco me viene una pregunta a la cabeza, ¿vale? Que no estaría estipulada ni nada, pero Ujú, al llevar tanto nivel de disciplina y de acciones que tomar para tu desarrollo personal, puede ujú, llegar esa fatiga mental o emocional de la persona, ya sea por frustración porque no es capaz de llevarlo a cabo, o ujú, simplemente decir, llevo tanto tiempo sin ser yo que ujú. diga, me cuesta y al final incluso puede llegar a cogerle tirria. Claro, claro. Y aquí está una de las cuestiones más difíciles de tocar del desarrollo que yo a veces intento tocar también, pero no es sencillo porque no es correcto, no es políticamente correcto, ¿vale? Lo que voy a decir, y hay gente un poco hater con estas cosas, pero tú eres humano, tú tienes bien y mal, tú tienes facetas tuyas y hay cosas que tienes que liberar, hay demonios que tienes que aprender a canalizar. No puedes ser un personaje perfecto, disciplinado, estoico, ¿sabes? En todos los momentos, ni de coña. Yo por eso también digo mucho esto de disfrutar a la vez que creces, ¿vale? Y disfrutar a la vez que creces es que yo, o el viernes o el sábado, me voy con mis amigos y me tomo 3, 4, 5 cervezas tranquilamente y me lo paso bien con ellos, ¿vale? Y me río, porque también tengo que relajarme. Llevo toda la semana siendo disciplinado, pues me relajo. Yo por las noches, a las 8 o 9 más o menos, corto, me pongo una serie y me pongo a cenar tranquilamente y luego ya me pongo a leer lo que sea, pero me veo algún capitulito y me relajo también, ¿no? Entonces también tenemos que combinar esas facetas. Oye, que hay una fiesta y te la pillas gorda porque es la boda de...
tranquilo, hazlo tranquilo. Si lo peor es cuando la gente empieza, no, es que yo no puedo comer una tarta porque eso va a hacer que aumente mi cuerpo. O sea, es como, no, tío, relájate, relájate. Si lo importante es lo que haces todos los días. Pero tenemos que aprender a también soltarnos un poco, relajarnos, sobre todo además como una recompensa de nuestro, ¿no? De nuestro esfuerzo que hacemos en nuestro día a día y no sentirnos culpables por eso. Pues lo peor que puedes hacer es comerte esa tarta y luego sentirte culpable. Es como, coño, ya que te la comes, cómetela tranquilo. ¿Pero por qué? Porque el resto de la semana has estado siendo un poco más disciplinado, ¿no? Entonces, pues diría eso, ¿no? Ten cuidado, que el desarrollo... Hay una frase que me gusta mucho, que subí en su día en mi contenido, ¿no? Además, que no se haya escuchado a nadie más, pero digo, el objetivo no es llegar a tu mejor versión cuanto antes. No es eso, el objetivo no es eso. El objetivo es mejorar la persona que eres y disfrutar en el camino. Pero no tengas prisa, que cada uno va a su ritmo. Lo importante es que esa curva, ¿vale?, esté ascendente, que tú cuando mires a tu versión de hace un año digas, soy mejor. Desde luego soy más consciente, soy un poco más fuerte, soy un poco más inteligente, tengo mejores habilidades, ¿vale? Eso es lo importante. No hace falta decir, hace un año era un idiota perdido en comparación. No, no, soy mejor. Ahí ya vas a estar haciendo más que el 90% de las personas. Sí, es que hablo un poco por los dos. El vídeo que sacaste hace poco hablando de esto de disfrutar, pues nos llegó como una ducha fría, porque nosotros somos muy de hay que hacer, y cuando estamos relajados o haciendo nuestras aficiones, como no somos capaces de desconectar. Y a mí personalmente, aprovecho que estoy hablando contigo en persona, más o menos, para decirte que esa Claro. noche pues no dormí, porque me quedé pensando y dije, Sí, joder, es verdad, también hay que descansar y disfrutar del descanso. Porque a claro, veces claro. descansamos viéndote, por ejemplo, a ti, pero claro, que verte a ti no es descansar. Ya, muchas veces no, claro, claro, ya te estoy bombardeando con ideas, con no, tu cabeza empieza, debería hacer esto, o tal vez debería hacer lo otro, ¿no? Pero eso es lo que digo siempre, o sea, al final el desarrollo personal, esto es como todo, te da unos marcos, ¿vale? O sea, te ofrece, te aporta algunas ideas, pero el objetivo es que tú crees tu propio juicio y tú sepas lo que es bueno para tu vida. Oye, he probado todo esto, ahora pruebo lo otro, para mí funciona mejor esto, a mí me gusta más esforzarme por la mañana y por la noche relajarme, o viceversa, o este es el ritmo con el que yo me siento bien. Si me paso de este ritmo, veo que me quemo o que es demasiado para mí. Oye, pues poco a poco ya lo iré aumentando, ¿no? Pero hay que coger, todo esto hay que cogerlo siempre con una visión pragmática y con una visión un poco incluyendo la duda, ¿vale? Porque tú puedes tener pasiones, pero cuando veis en un vídeo de desarrollo personal al final, oye, dedica tiempo a una actividad creativa, como puede ser un instrumento, o pintar o bailar, rara vez comentan estas cosas, ¿no? Siempre están como muy enfocados pues en los hábitos que comento yo muchas veces, ¿no? También, que son los que te hacen crecer, pero que te hagan crecer no significa que sean los únicos que vayan a hacer que disfrutes de verdad de esta vida, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entra en juego nosotros, nuestra mente. Oye, yo me conozco mejor que nadie, o por lo menos estoy en camino de conocerme mejor que nadie, ¿no? Así que eso también es algo que debemos de tener en cuenta. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad, por Ah, lo que tú hombre. nos dices. Yo creo que a veces necesitamos escuchar eso, ¿no? Sí, yo Sí, sí, a recuerdo uno veces. también. Sí, sí, Perdona. sí. Además, hoy en día, con el contenido de hoy en día, que es. Yo que a veces me pongo malo, con estas cosas del hombre de alto valor utiliza todo su día para convertirse en la mejor versión y no muestra sus emociones. Y digo, ¡fua, chaval, tú, cuidado, cuidado! O sea, yo por lo general, con todos los creadores, para mí ¿cómo llamarlo? Un medidor, ¿no? Como un parámetro para medir si un creador te puede aportar es la forma en la que presenta su modo de vida, ¿no? O su framework. Esto se llama framework, ¿no? Que es como el Ujú. marco de pensamiento y de actuación que aporta un creador. Si ese creador te dice, tú tienes que hacer esto y esto, no le escuches, no le escuches. ¿Sabes? O sea, si te está diciendo A, B, C, D, E, y como te salgas de esto, estás jodido. O sea, y la vida se te va a poner difícil, así que hazme caso, que yo sé. Si utiliza las palabras, porque hay muchos así, porque desgraciadamente eso vende más. Porque al final las personas lo que quieren es no pensar. Entonces, si les dices, toma, aquí tienes un método paso a paso absolutamente de todo, ¿no? Que bueno, que hay veces que puede aportar, pero cuidado, cuidado, que al final lo que tiene que hacer un creador de desarrollo no es aumentar sus números, es fomentar tu juicio, fomentar tu desarrollo para que tú encuentres tus propias soluciones, ¿no? Y vayas modificando tú tus creencias, ¿no? Entonces, pues a mí me parece algo también que hay que tener en cuenta, que no se nos tiene que olvidar.
Sí, que te haga reflexionar al fin y al cabo, lo que tú decías, que no te digan ABC, sino que tú mismo testes, que sepas dónde están tus límites, cómo lo incluyes en tu día a día. Eso es. Pero sí, por desgracia hay Eso. muchos de los de ABC Sí. y de una manera muy autoritaria. Muy justo, sí, además como el contenido cada vez se reduce en duración, ¿no? O sea, por eso a mí, por ejemplo, mi contenido me gusta. Voy intercalando vídeos de 6 minutos o hasta 10 minutos o 12 con otros videopodcasts de estos que me meto pues 53 minutos aquí contando a chapa, ¿no? Porque me da tiempo a profundizar Sí. y hablar y detallar absolutamente todo. Pero la mayoría no hacen eso, ¿no? De hecho, hoy en día los que más famosos se vuelven son a través de TikTok e Instagram, que son vídeos de 1 minuto. Y ya me dirás tú, en 1 minuto, ¿no? ¿Cómo fomentas el juicio crítico de la gente? Es que no puedes, es imposible, literalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, se nos está olvidando también que, oye, que hay que leer libros también, ¿no? Que al final es la mejor forma, yo creo que, de empapar el conocimiento, ¿no? Y de pensar. O sea, al final lo que tienes que hacer es pensar y tú crear ese juicio en el que confiar, ¿no? Yo estoy tranquilo y creo contenido y me siento muy bien con mi vida porque yo confío en mi juicio. ¿Sabes? A mí se me presenta una situación y rara vez pienso, a ver qué decía este creador sobre esto. No, digo, yo ya he pasado por esto, ya tengo la experiencia, vale, ya me he leído todos los libros que tenía que leer. Bueno, obviamente no, aquí no, me quedan unos cuantos, ¿no? Pero he leído muchos libros que ya han formado bastante mi mente, ¿no? He consumido mucho contenido, he practicado, así que, oye, ya tengo mi propio juicio en el que confiar. Que luego pueda recibir cositas, sí, estupendo, y que pueda ir aumentando esa montaña de conocimientos y experiencias. Pero el objetivo es eso, que tú crees tu juicio. Bueno, y para cerrar ya un poco la entrevista, Sí. vamos a hacer una pregunta que nos ha gustado mucho, es nueva, y es ¿qué le dirías a tu yo de 10 años? De 10 años. Joder, muy pequeño, ¿eh? Con 10 Sí, años de poco se enteraría. por eso mismo. Claro. Esta requiere darle unas vueltas. ¿Mm? Hombre, de primeras le diría que tenga mucha paciencia, que la vida se va a poner muy dura en los próximos años, que va a tener que ser muy fuerte, pero y con una sonrisa se lo diría, y creo que con lágrimas en los ojos, esto, fijaos, o sea, ahora sí que esta es la típica pregunta, ¿no? Que cuando lo visualizas de verdad y haces el ejercicio te pones emocional, ¿no? Es difícil no ponerte emocional cuando ves la persona que eras, ¿no? Y la que eres ahora, sobre todo si las cosas te van bien, ¿no? Emocional en plan bien, digo, obviamente, pero que va a tener que esforzarse, pero que la vida, que va a ser la hostia. Que no se preocupe demasiado, que siga adelante, que haga lo que tenga que hacer, que la cague cuando tenga que cagarla, ¿vale? Que al final eso es algo que intentamos mucho, no la cagues con esto, no. David, ten cuidado, ¿no? A mí yo pequeño, no hagas esto, no, haz lo que tengas que hacer, cágala con lo que la tengas que cagar, que así al final es como vas a aprender y que no te preocupes que se van a poner, ¿no? Va a haber curvas, muchas curvas y muy divertidas, o sea que para adelante. No, yo creo que le diría eso. Qué bonito, la verdad. Sí, qué bueno. Pues la verdad es que esta era la última pregunta, pero siempre nos gusta hacer como un feedback de lo que hemos, ya no hablado, sino experimentado, porque siempre que salimos de aquí vamos con un subidón, pero nos gusta compartirlo con el invitado, el decir Fenomenal. que muchísimas gracias por, ya no solo por todo el contenido que has aportado, incluso el libro también Indomable, que lo recomendaremos, que estoy empezando y como siempre muy bien, llevo consumiendo tu contenido mucho tiempo. Pero de este ratito de hoy, el poder hablar cara a cara, compartir esas experiencias que has tenido, creo que nos llevamos muchos aprendizajes y sobre todo el poder reflexionar con lo que nos has dicho. Sí. Qué bien, qué bien. Al final es mostrar otra cara, ¿no? Intentar mostrar otra cara del desarrollo un poquito más profunda, a veces un poco más relajada, ¿no? Un poco más consciente, más independiente también. Que bueno, eso, que te haga pensar, ¿no? Y si os podéis llevar un poquito más y que esto ayude también a propulsar un poco vuestra motivación para seguir con este proyecto, ¿no? Que al final es bonito, ¿no? Hacer estas cosas y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, a mí me falta, ¿no? Porque yo no converso tanto, pero vosotros, si seguís adelante, vais a conversar con muchas personas, os vais a llevar un montón de ideas, ¿no? Y creo que es una forma muy, seguramente creo que la más bonita de todas, ¿no? La que yo por lo menos percibo como más necesaria, no sé si necesaria, pero la más brillante, que es la de obtener ideas y conocimientos a través de las palabras
de otras personas de forma directa, a través de conversaciones, ¿no? Un libro al final es unidireccional, el contenido es unidireccional, pero esta forma, ¿no? Que podéis preguntar, podéis empaparos más. Ahora estamos en la pantalla, ¿no? Esto es online al final, ¿no? Pero bueno, quién sabe al final si lo haréis presencial, ¿no? Ya poder mirar a los ojos de forma directa, que eso tiene que ser, vamos, Ojalá, bueno, es otra experiencia. O sea que me alegro mucho de que os llevéis ese feedback y que ha sido un placer y que yo también me he sentido muy cómodo con vosotros grabando y encantado de poder aportar mi granito. Muchísimas gracias, de verdad. Es que ha sido increíble, tío. Yo Sí. necesito digerir un par de cosas. Ahora cuando dejemos la conversación, voy a tener un par de minutillos ahí de ostras. Nosotros normalmente compartimos tus vídeos por WhatsApp cuando subes y cuando decimos, perdón por la palabra, pero vaya hostia de realidad. Y es cuando más aprendemos. Digo, cuando David me da una hostia de realidad, digo, ya, o lo que decía Víctor, ya tengo la noche hecha. Sí. Ahí a pensar, mientras luego saque valor, en efecto. Pero bueno, de ahí el nombre también de la ducha fría, ¿no? Incomoda, pero te llevas algo al final, te llevas un pequeño avance. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, recibirnos de esta manera tan sumamente amable y preciosa que nos ha parecido. Y ojalá vuelva a nuestros caminos a cruzarse en algún momento. Seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros también por ser tan buenos anfitriones y os deseo lo mejor para vuestro proyecto, ¿vale? Muchísimas gracias, David. Gracias. Pues deseamos lo mejor y un fuerte abrazo. Que vaya genial. Igualmente.